El autor de la energía creadora dice que esa ovulación, o menstruo, contiene las mismas sustancias que el enseminis, vale decir, lecitina, fosfatos, colesterinas y en general sustancias que sirven para fortalecer el cerebro. De allí que le preguntemos, ¿puede considerarse el menstruo como fornicación? Respuesta: quiero que sepáis, con entera claridad, que la menstruación jamás es fornicación, esto es obvio. La Biblia dice que la mujer cuando está menstruando, es inmunda, no por un óvulo que pierde, sino porque la sangre que expide, obviamente, está cargada de humores deletéreos, de los cuales pueden multiplicarse muchas larvas. En todo caso, si cualquier varón casto puede eliminar un zoospermo para la fecundación, la mujer tiene derecho a eliminar un óvulo, y en eso no hay delito ni fornicación. Sí, pierde algunos principios vitales en la sangre eliminada, pero científicamente solo expele un óvulo que se escapa de la vesícula de Graf del ovario. Que no se exagere, pues, si dijéramos que por el motivo de perder la mujer un óvulo mensual, cae en fornicación, sería tan absurdo como afirmar que por el hecho de eliminar un varón un zoospermo, durante una práctica de magia sexual, también haya caído en el mismo delito. Seamos juiciosos, reflexionemos con serenidad, miremos las cosas como son y sin exageraciones. Menstruación no es fornicación. Pregunta: en el mismo orden de ideas, quisiéramos preguntarle lo siguiente. ¿Puede considerarse la pérdida de un óvulo equivalente a una polución, como lo afirma el autor de la energía creadora? Respuesta: es absolutamente falso decir que la menstruación equivale a una polución. Cualquiera sabe que en una polución nocturna, un varón pierde de 7 a 8 millones de zoospermos. En cambio, en una menstruación, causada por la pérdida del óvulo mensual, la mujer solo pierde un óvulo. Así es que, matemáticamente, el autor del libro La energía creadora, en esto está absolutamente equivocado, porque las matemáticas no fallan. Y en cuanto a los elementos químicos como la lecitina y otros, es ostensible que todos se encuentran en la sangre, pero la sangre eliminada por el menstruo solo conduce desechos muertos, o principios químicos ya inútiles para el organismo. Pregunta: ¿es cierto que el varón es más inteligente que la mujer? Respuesta: muchas mujeres aventajan en inteligencia al hombre. Existen mujeres geniales. H.P. Blavatsky, Annie Besant, Mabel Collins, etc., fueron realmente más inteligentes que muchos varones que se consideran geniales. Pregunta: usted nos ha hablado, en sus obras, de la reproducción por esporas en los tiempos primitivos. ¿Afirma usted que esas esporas se desprendían de las pantorrillas? ¿Tienen las piernas algo que ver con el sexo? Respuesta: existió reproducción por brotación en la época hiperbórea, esporas que se desprendían de las pantorrillas. Empero el hermafrodita de carne y hueso, el hermafrodita lémur, se reproducía por gemación. Este hermafrodita menstruaba dentro, en el interior del organismo. Tal huevo, después de cierto tiempo, como en las aves, se abría para que la nueva criatura naciera. Esta última se alimentaba del padre-madre. Separados los seres humanos en sexos opuestos, siguió la menstruación en la parte femenina, con la diferencia de que ya el huevo era fecundado por el organismo que lo producía. Para que la raza humana continuara se necesitó entonces la cooperación sexual, la cópula química. Esta separación, en sexos opuestos, está simbolizada en el Génesis, con la escena aquella en la que Dios saca de Adán una costilla, la Eva aquella de la mitología hebraica. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el impulso sexual y el exceso de sensación erótica, específicamente en la mujer? Respuesta: es muy natural que la mujer sienta el impulso sexual. Otra cosa es el exceso de sensación erótica. Esto señala, indica, pasión animal desenfrenada, degeneración bestial. Pregunta: ¿qué mensaje le daría usted a la mujer soltera? Respuesta: la mujer soltera debe saber aguardar. La gran ley, y el Padre que está en secreto, saben mejor lo que nos conviene, y en su momento y hora, darán a la mujer soltera el marido que necesita. Por algo se nos ha dicho que matrimonio y mortaja, del cielo bajan. Pregunta: ¿tanto la mujer como el varón pueden avanzar igualmente en el camino de la autorrealización? Respuesta: la mujer puede avanzar en el camino, como cualquier hombre. Ella alcanza la maestría en la quinta iniciación del fuego.
Avances posteriores solo son posibles a través de tremendos superesfuerzos íntimos. Pregunta: ¿cuándo la mujer está gestando un niño en su vientre debe suspender la práctica de magia sexual? Respuesta: la mujer encinta debe aguardar a que nazca la criatura antes de reiniciar sus trabajos de transmutación sexual. Pregunta: maestro, algunos estudiantes opinan que los hijos son un obstáculo para la autorrealización íntima de la pareja. Arguyen, por ejemplo, que en la historia sagrada, en ninguna parte se menciona que Jesús el Cristo, por ejemplo, tuvo hijos. Respuesta: ser madre no es un delito. Bendita la mujer para la predestinación nacida. Los hijos jamás podrán ser óbice para la autorrealización íntima del ser. Nadie conoce la vida privada del gran hierofante Jesús. Es incuestionable que él también fue un hombre completo, en el sentido íntegro de la palabra, y por ende, es ostensible que supo ser padre. Nadie conoce la vida particular del gran Kabir Jesús. El drama cósmico que él representó, no es su vida humana particular, pues tal drama es de orden universal. Muchos maestros representaron también tal drama en el pasado, y muchos lo representarán en el futuro. Como ejemplo concreto de lo poco que se sabe sobre Jesús, tenemos la frase aquella que pronunció en el Calvario: Elí lama sabactani. Muchos, al escucharlo, pensaban que llamaba a Elías, mas en verdad nadie lo entendió, pues es evidente que tal frase no era hebrea, sino maya. Cualquier indio maya de Guatemala o de Yucatán sabe muy bien que el significado de tal frase es el siguiente: ahora hundirme en la prealba de tu presencia. Es incuestionable que el lenguaje ritual del gran Kabir era maya. El gran hierofante aprendió el maya y el naga en el Tíbet antiquísimo. En el monasterio de Emis, en Le, Cachemira, colindante con el Tíbet, existe un texto antiquísimo que a la letra dice: cuando Jesús dejó el hogar en su tierra, primero fue a Egipto, y allí estudió la antigua religión osiriana maya. De Egipto pasó a la India, y en muchas ciudades, incluyendo Benares y Lahora, estudió las enseñanzas del Buda Gautama. Después entró al monasterio del Himalaya, donde estudió directamente el maya y sus ciencias cósmicas. Al final de 12 años, se convirtió en un maestro. En Palestina, Jesús, el gran rabí de Galilea, fue miembro activo de la casta de los esenios, que tenían su monasterio gnóstico a orillas del Mar Muerto. El gran Kabir Jesús alcanzó los grados de maestro perfecto y gran elegido, trabajando en la fragua encendida de Vulcano. No es posible autorrealizarse sin la práctica del Saja Jamaituna, la sexo yoga. Pregunta: ¿tuvo hilos la maestra Elena Petrovna Ann Blavatsky? Respuesta: Elena Petrovna Blavatsky no tuvo hijos porque se casó ya muy vieja, con el anciano coronel Olskott. El primer matrimonio de HPV con el conde Blavatsky no se cuenta por el hecho mismo de no haber llevado con el citado señor vida conyugal. Pregunta: ¿qué opinión le merece la obra titulada Isis sin velo, escrita por la maestra Elena Petrovna Blavatsky? Respuesta: es una buena obra, empero llegó la hora de rasgar velos y de entregar el esoterismo crístico, públicamente. Pregunta: cuando una mujer llega a la menopausia, ¿qué puede ella transmutar? Respuesta: la energía sexual no solamente está en los óvulos, sino también en todo el sistema sexual femenino. Pregunta: ¿qué es una Subhani? Respuesta: una Subhani es una mujer preparada para la sexo yoga, la esposa sacerdotisa. Con el mayor gusto me dirijo a todos ustedes, esta noche, a fin de que platiquemos un poco sobre cuestiones psicológicas. Vamos a hablar de psicología revolucionaria. Ante todo, debemos saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia, por qué existimos, para qué existimos. Trabajar para comer, indudablemente es necesario, mas eso no es todo. ¿Con qué objeto habríamos de comer? ¿Necesitamos comer para vivir, más, por qué habríamos de vivir? ¿Cuál es el objetivo? Vivir por vivir, sin saber por qué debemos vivir, resulta bastante absurdo. Necesitamos saber el motivo de nuestra existencia, por qué estamos en este mundo, para qué estamos en este mundo. Si nosotros observamos a una persona, no quiere decir que la conozcamos.
Necesitamos conocerla. El cuerpo físico está compuesto por órganos, los órganos por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos. Si nosotros descomponemos un átomo liberamos energía. Eso es obvio. De manera que, en última síntesis, el cuerpo físico se resume en distintos tipos y subtipos de energía. ¿Qué hay más allá del cuerpo físico? ¿Existirá algo? ¿O seremos tan solo un montón de carne, sangre y huesos? Imposible, somos algo diferente, o tenemos algo distinto, pero, ¿qué será? Eso es lo que vamos nosotros a estudiar esta noche. Obviamente, los científicos conocen la mecánica de las células vivas, pero nada saben sobre el fondo vital. Hasta ahora no han podido crear vida. Si ponemos sobre una mesa de laboratorio las sustancias químicas que se necesitan para crear un óvulo y un zoospermo, es decir, un par de gametos masculino y femenino, no dudamos de que ellos pueden crearlos. Pero si se une ese zoospermo creado por ellos, por los científicos, y ese óvulo, estamos absolutamente seguros de que jamás, tales gametos, podrían originar vida. No conocemos realmente ningún Frankenstein, excepto en las películas. Se han hecho poderosos aviones que vuelan de un lugar a otro de la Tierra, pero no se ha podido crear una simple semilla vegetal capaz de germinar. En cierta ocasión, discutía un ateo materialista con un hombre religioso. El ateo se mostraba muy intelectual. El problema era muy sencillo, dijo el primero. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Si fue la gallina, entonces, ¿el huevo de dónde salió? Si fue el huevo, ¿quién lo puso? ¿No fue la gallina? 16 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 001 Estudio psíquico del hombre total, es un círculo vicioso que no tiene terminación nunca. De pronto el religioso se dirigió al científico y le dijo: ¿Usted podría crear un huevo? Contestó el científico. Sí, sí puedo. Puedo hacerlo, pues, hágalo. Como quiera que aquel ateo materialista era químico, hizo el huevo. Un huevo perfecto, artificial, más que maravilloso. Ya hecho, le dice el religioso, no el otro. Ahora echémoslo en una incubadora a ver si sale el pollo. Y lo echaron en la incubadora, pero el pollo no salió. Vean ustedes que la ciencia no ha podido crear vida. De pronto aparece un sabio diciendo: Eureka, Eureka, si estamos creando vida, hemos logrado crear una vida, responde el público con una gran carcajada. Realmente lo que han hecho es partir de una pobre ameba y unirla, por ahí, a otro pedazo de organismo y sostenerlo durante unas cuantas horas, y eso es todo el escándalo. Tanto escándalo por un pedazo de ameba mezclada con otro pedazo de otra criatura. Pero, crear la vida. A ver si es cierto que la crean. Les ponemos las sustancias químicas para que las hagan a ver si las hacen. Jugar con lo que la naturaleza ha hecho no tiene ningún valor, lo interesante sería que, crear vida y hasta ahora no la han creado. Entonces, conoce la ciencia, únicamente, la mecánica de la célula viva, pero no sabe manipular la vida. El fondo vital orgánico es el fundamento de la vida. Los científicos nos podrían hacer trasplantes, pero no podrían crear el fondo vital. En ese campo, ellos juegan con lo que ya está hecho, pero no son capaces de hacer. Podrían, por ejemplo, realizar la inseminación artificial y a una mujer estéril, por ejemplo, insertarle un par de gametos para que se forme dentro de la matriz de ella, una criatura, pero ellos no son capaces de hacer los gametos, aguardan que la naturaleza se los haga. Juegan con lo que ya está hecho. Hacen, por ejemplo, injertos vegetales, y salen luego frutas grandes, maravillosas, pero con principios vitales adulterados. Pero no son capaces de hacer, por ejemplo, una rama vegetal artificial para insertarla en una rama viva y tener con ella un cambio en toda la planta, eso no lo hacen. Y entonces, ¿con qué autoridad se basan ellos como para negar a la divinidad? ¿Con qué pruebas quieren que todo el mundo crea firmemente en la dialéctica materialista? No pueden demostrarlo. Pero el religioso sí pueden demostrarlo, dice que Dios es el fundamento de todo lo que existe, y lo demuestra. La naturaleza entera sirve de documento para el religioso, aparecen las criaturas por todas partes, surge la vegetación, todo por obra. Y, lo divinal. ¿Podrían acaso los científicos materialistas refutarle eso al religioso? No hay ninguna forma de refutarlo. Ellos son incapaces de hacer, aunque sea, una simple semilla vegetal capaz de germinar.
Pero si no hacen una semilla vegetal, siquiera, con posibilidades de germinar, entonces, ¿en qué